Saludos, les habla Wilmer Sanz. Esta es la segunda de 4 presentaciones introductorias al tema de visión por computadora. La primera de ellas fue una presentación acerca del tema de captación y hoy abordaremos la de preprocesamiento de imágenes digitales. El contenido de la presentación abarca 4 puntos. Definición de operaciones aritméticas y lógicas en imágenes digitales, qué es el realce de imágenes digitales, qué son las ventanas deslizantes y cómo se utilizan dichas ventanas deslizantes en el proceso de filtrado espacial de imágenes. Comencemos diciendo que las operaciones, sean aritméticas o lógicas, se definen sobre imágenes del mismo tamaño. Entonces, dadas dos imágenes P y Q del mismo tamaño, se aplica una operación sobre ellas y el resultado es una imagen R. Las operaciones se definen para píxeles de P y Q en la misma posición. Entonces, ya sea que hablemos de suma, resta, multiplicación o división, en el caso de operaciones aritméticas, el resultado de sumar, restar, multiplicar o dos píxeles P pequeña, Q pequeña, pertenecientes a las imágenes P grande y Q grande respectivamente, es otro píxel, S pequeña, en la misma posición de los píxeles interventores u operantes, ¿no? P pequeña, Q pequeña, D para la resta, M para la multiplicación, C para la división. Pero se trata de aplicar la operación en cuestión sobre las intensidades asociadas a cada píxel en la misma posición de las imágenes que hacen las veces de operadores. Aquí tenemos un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Si estas son las imágenes P y Q, el resultado de sumar P y Q es otra imagen como la que aquí observamos y el resultado de restarla esta otra. ¿Cómo entendemos estos resultados? ¿Cómo los analizamos? Bien, sobre la imagen Q habrá que decir, como es mayormente negra con algunas líneas de contorno brillantes o claras, cada uno de estos píxeles oscuros o casi negros tiene una intensidad asociada próxima o igual a 0. Y cada uno de los píxeles que forman parte de las líneas de contorno brillantes tiene una intensidad asociada próxima o igual a 255. Entonces, cuando se toma un píxel cualquiera de, de la muchacha de la foto o del fondo y se le suma con otro píxel en la misma posición que es prácticamente negro, casi un 0, el resultado es un píxel muy parecido al de la imagen P. Pero cuando se le suma con un píxel perteneciente a las líneas de contorno que tiene 255, el resultado es una intensidad de un valor moderado con 255 superior a 255. Y como la escala es entre 0 y 255 intensidades, entonces aplica un concepto de saturación y el resultado es 255. Es decir, si este píxel que estoy señalando acá no tiene intensidad exacta de 255 sino 200 y se le suma la intensidad del píxel correspondiente acá que tiene una intensidad de 100, entonces tendríamos 355 y el resultado sería un píxel con blanco absoluto de 255 en esta posición, lo que permite comprender por qué aquí es la imagen resultante P más Q es virtualmente la misma imagen P, pero con los contornos brillantes. Mientras que si a los píxeles de P se le resta 255 de los contornos, el resultado es seguramente un número 0 o inferior a 0, completamente negro, lo que genera esta suerte de imagen, pudiéramos decir como vampirizada. Entendiendo esto, pues a nivel de retroceso, si aplicamos las operaciones de multiplicación o división
píxel a píxel, en el caso de dos imágenes P y Q, lo más probable es que obtengamos como resultado una imagen completamente blanca o completamente negra, carente de sentido o de algo que podamos interpretar, por lo que puede no tener razón o sentido pues aplicar operaciones aritméticas como multiplicación o división a dos imágenes digitales. En cuanto a las operaciones lógicas, pues se aplican las definiciones de ellas, AND, OR o complemento, a cada pareja de píxeles o a píxeles de una sola imagen que haga las veces de operando en el caso del complemento. El producto lógico, la suma lógica o el complemento, que es la operación NOT. Y son operaciones que se utilizan en imágenes binarias, en imágenes que solamente poseen blanco y negro. Y esos dos niveles se caracterizan por el 0 y el 1. Entonces, en el caso de complemento, si un píxel vale 1, el resultado del complemento del NOT es el píxel se convierte en 0 y viceversa. Un píxel blanco se convierte en negro, un negro se convierte en blanco. Mientras que el producto lógico, pues aplica las reglas o definiciones de la operación AND, o en el caso de la suma lógica, lo que es la definición de el OR. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo y tres operaciones lógicas aplicadas. Las imágenes P y Q son estas imágenes binarias que aquí observamos. El resultado de P OR Q se entiende, por ejemplo, porque en el caso de los espacios blancos son píxeles con intensidad 1 y los espacios negros con intensidad 0. Así como se hace, por ejemplo, el OR de cualquier píxel de esta franja negra con cualquier píxel de esta parte blanca de este círculo es 0 OR 1, el resultado es 1 por lo que es blanco. Mientras que si se hace el OR de esta parte negra con esta parte también negra, tenemos 0 OR 0 y el resultado es 0 que es negro. Entonces, donde haya una parte blanca, haciéndole el OR con una blanca o con una negra, pues resultará blanca. Y para que obtengamos negro, tienen que coincidir dos píxeles negros o con intensidad 0. Y en el caso del producto es pues lo contrario, ¿no? El producto de un 1 con un 1 es 1 y de un 1 con un 0 es 0 y de 0 con 0 es 0. Entonces el resultado es mayoritariamente negro porque basta para obtener un píxel negro que un píxel de P o un píxel de Q sea negro. Tienen que ser los dos blancos para que el resultado sea blanco y esas son las franjas que aquí sobreviven. Y en el caso del XOR o el OR exclusivo, cuando dos píxeles son blancos o los dos píxeles son negros, el resultado es 0. Para que el resultado sea blanco o 1, solo puede ser blanco uno de los dos píxeles que intervienen en la operación. Entonces, por eso, en esta zona rectangular, lo que coincide con esta sección del círculo es que tengo negro con blanco, el resultado es blanco. Pero cuando tengo blanco con blanco, el resultado es negro. O negro con negro por acá, el resultado es negro por acá. ¿Ok? Y así se aplican las operaciones lógicas sobre imágenes binarias. Pasamos de inmediato a un tema importante y preparatorio del preprocesamiento, cuál es el de realce de imágenes. La palabra en inglés que se aplica es enhancement y esta es su definición. Es la modificación de la apariencia de una imagen con el objetivo de que la información contenida en ella pueda ser mejor interpretada visualmente respecto a su uso específico. Se habla de modificar la apariencia, mas no la información contenida. Solo que esa información puede ser mejor interpretada visualmente. El concepto de realce se apoya en lo que se define como histograma de frecuencia.
El histograma es una representación gráfica donde el eje de la abscisa lo forman los niveles digitales de gris posibles, los niveles de intensidad. Entonces, las imágenes que estamos estudiando son 256 niveles de 0 a 255, mientras que el eje de las ordenadas nos da información de la cantidad de veces que se repite un valor de intensidad. Entonces, dentro de una imagen, un área como esta querrá representar, de acuerdo con los valores en el eje de las ordenadas, que las intensidades por debajo de 9 no existen en la imagen digital. No hay píxeles con negros absolutos o negros tan oscuros como para tener una intensidad por debajo de 9, pero tampoco hay píxeles con intensidades por encima de 65, mientras que intensidades que representan la media entre 9 y 65, ¿verdad? Tendrán una alta representación dentro de la imagen digital. De manera que esta curva nos dice cuántas veces se repite una intensidad, en cuántos píxeles se repite una intensidad dentro de todos aquellos que conforman una imagen. Veamos. Esta imagen de las guacamayas, que es visiblemente oscura, no muy brillante, tiene este histograma. ¿Qué nos dice este histograma? Que no hay píxeles absolutamente negros con intensidad cero, así nos lo parezca, pero hay una buena cantidad de píxeles oscuros con intensidades bajitas, ¿verdad? Por ejemplo, con intensidades igual a 50, en esa imagen hay cerca de 400 píxeles. Con intensidades iguales a 100 hay cerca de 1200 píxeles. Con intensidades ligeramente por debajo de 100 hay 1400 píxeles. En cuanto a píxeles brillantes, hay de hecho píxeles completamente blancos. Con 255 hay cerca de 200 píxeles, pero la mayor parte del área sobre la curva está por debajo de la intensidad 128. Entonces hay más píxeles oscuros que píxeles brillantes. Y esta proporción de los píxeles y del área bajo la curva nos dice que la imagen es predominantemente oscura, es más oscura que brillante. Cuando analizamos la forma del histograma, tenemos conclusiones importantes. Decimos que una imagen con histograma como este, donde el área bajo la curva está completamente desplazada a la izquierda, cercana al eje de las ordenadas, con intensidades bajas, es una imagen oscura, ya hemos visto, pero con poco contraste. Mientras que una imagen con un histograma como este, donde la curva está completamente desplazada al extremo de los niveles digitales, es una imagen brillante, obviamente, muchos píxeles claros, cercanos al blanco, pero también se dice que tiene poco contraste, lo que nos lleva a la reflexión sobre qué es realmente el contraste. El contraste se refiere al equilibrio, a la representación equilibrada de todas las intensidades posibles dentro de la imagen digital. Entonces, una imagen con un histograma como este tiene la representación de todas las intensidades posibles de la escala y decimos que es una imagen bien contrastada, con buen contraste porque utiliza todo el rango de niveles digitales. Y obviamente una imagen con el contraste perfecto sería aquella que tuviese la misma representación de todos los niveles digitales. Aquí tenemos el ejemplo de una fotografía de una niña. Esta es la imagen original con su histograma. Está ligeramente desplazado por debajo de la mitad de la escala, por lo que es oscura, mal contrastada. Aquí el histograma conserva su forma, pero está desplazado a la derecha por encima de la mitad de la escala y observamos que la imagen es brillante. Es la misma información,
pero se aprecia mejor en una u otra de acuerdo con la subjetividad del observador. Sin embargo, la mayoría de los observadores estará de acuerdo en que esta tercera opción muestra mejor la misma información. La diferencia es que esta imagen tiene una mejor distribución de todos los niveles de intensidad posible de la escala y equivale a tomar este histograma o este otro y explayarlo o expandirlo. Entonces, no hemos cambiado para nada la información contenida en la imagen, es la misma niña que tiene las manos en el bolsillo del suéter, tiene un detalle de un águila, hay algunos pliegues o arrugas en el suéter, la niña tiene un gesto así como si estuviese haciendo pucheros o esta seria, este, atrás hay una reja, tiene una raya en su peinado, pero ¿dónde se observan mejor esos detalles de esa información de la imagen? En esta tercera opción. En la imagen que decimos está mejor contrastada. No cambiamos la información, pero sí la manera en que la estamos presentando. Por eso el objetivo del realce es modificar el contraste para equilibrarlo o para cambiarlo intencionadamente con un propósito específico y resaltar de esa manera parte de la información que muestra la imagen. La modificación del contraste se logra mediante transformaciones. Las transformaciones son curvas que se utilizan para modificar los valores iniciales de las intensidades de los píxeles de la imagen. Se ingresa por el eje de las abscisas con el valor de la intensidad de un píxel cualquiera. Aquí está la escala normalizada de 0 a 1, pero hablamos de 0 a 255 igualmente. Entonces, si por ejemplo un píxel tiene intensidad 64, estaríamos ingresando por aquí. La cuarta parte de la escala. Subimos, nos topamos con la curva y decimos que corresponde como salida un píxel en la misma posición, pero con una intensidad que será algo así como 196. Un valor cercano al 255. Una curva como esta para transformar las intensidades de una imagen cualquiera es denominada de negativización, en negativo, porque un píxel blanco se transforma en negro, un píxel negro se transforma en blanco, solamente permanecen inalterados los píxeles con intensidades iguales a 128. Una función de transferencia como esta hace que valores por debajo de un valor umbral que regularmente se identifica como T, el threshold, es umbral, se convierten absolutamente en negros y por encima de ese valor se convierten en blanco. Entonces, no importa la intensidad del píxel, si el umbral está, por ejemplo, en la mitad de la escala en 128, cualquier píxel con intensidad por debajo de 128 se va a convertir en un píxel con intensidad negra, 0, y cualquier píxel con intensidad por encima de 128 se convierte en píxel con intensidad 255, la imagen resultante es blanco y negro. Tendrá más píxeles blancos, más píxeles negros como resultado, dependiendo de si desplazamos ese umbral hacia la izquierda o hacia la derecha de la escala. Por lo regular, no hay que negativizar o binarizar, salvo que se quiera transformar una imagen en binaria o tener eso negativo, sino que se definen funciones analíticas para distintos segmentos o curvas de la función de transferencia y se trabaja con ciertos valores específicos de escala. Por ejemplo, aquí las intensidades hasta este valor pues siguen esta línea recta, que si tiene pendiente 1 significa que no hay cambio en las intensidades, y por encima de este valor esas intensidades, si la recta continúa con pendiente 1, pues tampoco se transforma, pero entre esos dos valores de intensidades todo se convierte a un único valor. Entonces, curvas como estas pueden definirse tendenciosa o intencionadamente para modificar las intensidades y por tanto el contraste. Aquí tenemos la imagen de las guacamayas. Se ingresa a esta curva
definida de esta manera por el eje de las abscisas. Entonces, estas definiciones contemplan que intensidades por debajo del nivel X1 se transforman en un único valor, Y1. Entonces, si había un negro, ya no habrá más negro. Y las intensidades oscuras, todas ahora tendrán, todos los píxeles tendrán un mismo valor de intensidad, Y1. Igualmente, por encima de las intensidades X2, todos los píxeles se transformarán en blancos absolutos, 255, mientras que entre X1 y X2 habrá que seguir la transformación que arroje al entrar por acá y salir por acá, topándose con la curva. El resultado es esta, las mismas guacamayas, pero la imagen ha sido aclarada, es más brillante. La original era más oscura y posiblemente el histograma de esta sea este mismo, pero desplazado hacia la derecha en la escala de las abscisas de las intensidades digitales. La información aquí presentada pues será cuestión subjetiva de si es mejor o peor que la información como se mostraba originalmente. Si no nos gusta, podemos cambiar los valores que definen estos tramos de la curva o cambiar la función de transferencia y obtener un nuevo resultado que evaluemos como mejor o peor. Para la mayoría de las posibilidades que se obtienen con distintas curvas de transferencia, funciones de transferencia, si se analiza las posibles familias de curvas, exceptuando una curva de negativización, tenemos que la de identidad se aproxima a una curva potencial o a una exponencial, mientras acentuamos esta inclinación por debajo, esta concavidad, mientras que si lo que se acentúa es una convexidad por encima, entonces estaremos caracterizando una curva de raíz irracional o una logarítmica. Estas expresiones analíticas distintas para cada tipo de curva se aproximan mediante una única expresión que se apoya en el valor de un coeficiente y una razón con un exponente gamma. Manteniendo el coeficiente constante, este exponente gamma, en la medida que se incrementa, da origen a curvas que se parecen a las potenciales y a las exponenciales. Y en la medida que se disminuye sin llegar a ser negativo, sino en valores fraccionarios, pues se asemejan a las curvas de raíces, a las irracionales, y a las logarítmicas. Los software de procesamiento de imágenes utilizan una interfaz gráfica con una suerte de dial seguramente, ¿verdad? Donde el usuario desplaza el dial hacia la derecha o hacia la izquierda y lo que está haciendo con eso es cambiar el valor gamma de la función de transferencia que se utiliza para modificar las intensidades. ¿Bien? Entonces observemos que en la medida que el exponente crece, el comportamiento de la curva que se utiliza como función de transferencia se asemeja al de una exponencial y en la medida que decrece se asemeja al de una logarítmica. Las exponenciales tienen como consecuencia que la mayor parte de las intensidades se transforman en cero, mientras que una pequeña franja se mapea en valores que solo al final son altos, mientras que las logarítmicas, pues es lo contrario. Si observamos acá el gamma 0.1, tendremos que la mayor parte de las intensidades, ¿ya?, se transforman en valores altos y solamente una pequeñísima franja que al principio, pero muy pequeña, se transforma en valores bajos. Aquí tenemos una vista aérea de una pista de aterrizaje donde la primera
imagen corresponde a la fotografía original y cómo hemos modificado el contraste, cómo la hemos realzado, manteniendo un coeficiente C igual a 1 en la ecuación vista anteriormente y variando el gamma en 3, 4 y 5. La imagen es tendientemente cada vez más oscura porque, recuerde, en la medida que aumentamos el gamma, vamos acentuando o aproximando al valor de una exponencial, donde la mayoría de los píxeles se convierten en oscuros y cada vez menos en píxeles claros. Entonces, eso explica el porqué de estos resultados. Y esto equivale a variar o a mover ligeramente un dial en un software de procesamiento de imágenes y observar que los resultados en un preview son consecutivamente estos. Entonces, el usuario de dicho software juzgará qué imagen le resulta más conveniente para analizarla o seguirla procesando. Aquí tenemos el caso de una imagen prácticamente incomprensible, que a mí en lo particular me parece algo así como granos de café, no podría asegurarlo, pero es una suerte de semilla, y una función de transferencia definida por tramos, como los que aquí se observan. Entonces, en la medida que esos tramos son acentuados o exagerados, se obtienen casos como este resultado o este otro, ¿no? Y es la misma información y lo único que hemos hecho es realzar la imagen. Obviamente aquí la interpretación se facilita grandemente, aquí pues ya es demasiado. Prácticamente estamos binarizando, posiblemente exagerando este punto de inflexión muy abajo y este muy arriba, estamos casi ante una curva de binarización y es por eso que obtenemos este resultado. Entonces, la conclusión inmediata es que el realce o modificación del contraste es importantísimo porque nos permite apreciar más fácil o más difícilmente la información contenida en una imagen. Hay en los softwares de procesamiento de imágenes digitales una herramienta cuasi universal que es la que permite hacer la llamada ecualización. La ecualización tiene por objetivo la aproximación a un histograma plano, ¿eh? Donde, como les había dicho, idealmente todos los niveles digitales están igualmente representados dentro de la imagen. Eso es posible solamente para imágenes que tienen una curva de frecuencias acumuladas como la que aquí se observa. Esta curva de frecuencias acumuladas toma el histograma de la imagen original y va sumando la frecuencia a medida que avanzamos en el eje de las axis. Entonces, si por ejemplo el nivel de intensidad 100 se encuentra presente en 50 píxeles y el de intensidad 200 en 50 píxeles, en la suma acumulada, la intensidad 100 le corresponde un 50, pero a la 200 le corresponde un 100, a la 300 le corresponde un 150 y vamos aumentando linealmente con pendiente constante porque todas las intensidades tienen igual representación. Si el histograma fuese este, la suma de frecuencias acumuladas sería esta. Pero no es eso lo que ocurre, sino que dado una imagen nuevamente como la de las guacamayas, este es su histograma original y cuando elaboramos la curva de sumas acumuladas a este valor de intensidad habrá que añadirle en el punto siguiente 1000 y en el punto siguiente otra vez 1000 y en el otro pues 1700, mientras que el otro se le está añadiendo ya 2500 porque cada intensidad tiene una representación no igualitaria, por lo que los saltos en la suma acumulada pues no serán uniformes y a veces se sube un poquito, a veces se sube menos, a veces se sube más. Al final hay una cosa como esta. Pero cualquiera sea la curva de suma de frecuencias acumuladas de una imagen como la de la guacamaya, esa curva se utiliza como función de transferencia. Entonces se entra por el eje de las abscisas
con el valor de intensidad correspondiente a cada píxel y se obtiene una intensidad en el eje de las ordenadas. Y esa intensidad la tendrá el píxel en la misma posición que el píxel original. El resultado es una imagen cuyo histograma de frecuencia tiene una forma semejante al del original, pero expandido, explayado, lo que lo aproxima a a un histograma plano. Por regla general, al utilizar el procedimiento de ecualización, la forma del histograma original se ensancha, aumentando la representatividad de todos los niveles digitales posibles. Se ensancha y se aplana, pero conserva la forma relativa, aunque en este caso pues quizás no se aprecia mucho. ¿Y en qué consiste el procedimiento de ecualización? En un software de procesamiento de imágenes digitales, cuando le pedimos al software ecualizar, él levanta la curva de sumas acumuladas del histograma de frecuencia de la imagen original, lo utiliza como función de transferencia y modifica el contraste utilizando esa función de transferencia. Y ocurre esto. La imagen entonces, la resultante va a tener un histograma parecido al del original, pero expandido. Y eso regularmente produce imágenes donde la interpretación del contenido informativo se facilita. No es la transformación ideal, y la transformación ideal para modificar el contraste habrá que ensayarla con distintas curvas, pero es una herramienta expedita que arroja resultados plausibles por lo general. Rápidamente pasamos al concepto de ventanas deslizantes. Se las defino y les explico qué se hace con las ventanas deslizantes. Son subimágenes generalmente de dimensiones pequeñas, cuyos elementos contienen factores de ponderación. La ventana se hace recorrer por toda la imagen para modificar el valor del píxel central de la ventana. Tenemos aquí el caso de la imagen original P, donde la cuadrícula grande corresponde a la matriz de píxeles de esa imagen. Y defino una ventana de dimensiones inferiores, en este caso de 3×3. No puedo definirla de 4×4, tiene que ser de dimensiones tales que exista un píxel central. 3×3, 5×5, 7×7. Pero una de 4×4 no tendría píxel central. Entonces, esta subimagen no tiene intensidades, sino factores de ponderación, que son los que aquí se colocan. Punto 1, punto 1, punto 1, el central punto 2, etc. Se hace calzar a la ventana en la esquina superior izquierda de la imagen original y los valores de las intensidades de los píxeles involucrados se multiplican por los factores de ponderación. Después se hace una suma de productos de los 9 píxeles multiplicados por estos 9 factores y se obtiene un resultado. Ese resultado para este ejemplo da que el píxel central que tenía intensidad 15 se va a convertir en un píxel con intensidad 12. Hecho eso, la ventana deslizante se corre a la siguiente columna y se la hace coincidir ahora con estos 9 píxeles. Se repite el procedimiento y se reemplaza el valor de este píxel con 13. Y así se la hace correr a la siguiente columna y a la siguiente columna hasta que se llega al tope derecho. Y después se vuelve a la primera columna, pero se corre a la segunda fila. Y nuevamente se barren todas las columnas y después todas las filas, hasta que por último se habrá modificado las intensidades de todos los píxeles, excepto los de el contorno, la periferia. Pero para una imagen cualquiera de m por n píxeles, esta línea es prácticamente invisible al ojo, la línea de un solo píxel del borde, por lo que virtualmente toda la información de intensidades queda
modificada. Bueno, la elección de estos coeficientes, estos factores de ponderación en la ventana, no es arbitraria, sino que es intencionada para obtener resultados específicos. Y el arte de elegirlos adecuadamente permite lo que se conoce como filtrado espacial. Los resultados pueden ser tan dramáticos como el que aquí observan. La imagen de las guacamayas, cuando se le aplica una ventana deslizante con los factores que aquí pueden ver, da como resultado esto: la eliminación de toda la información, sobreviviendo únicamente lo que define los contornos de los protagonistas, en este caso de la imagen, que son las dos guacamayas. Esta combinación de coeficientes pudiera no dar un número razonable de intensidad, en cuyo caso se divide entre la cantidad de píxeles involucrados. Pero aquí, con ponderaciones positivas y negativas, se reemplazan los valores centrales y la mayoría de ellos se transforman en cero, salvo los que corresponden al contorno de los pájaros, las guacamayas, que se transforman prácticamente en 1. La elección de estos coeficientes entonces es importante y es lo que vamos a estudiar a continuación. Nos apoyaremos en el software MATLAB, en la Toolbox de procesamiento digital de imágenes, para aplicar el filtrado espacial con ventanas deslizantes. El comando que dispone MATLAB para tal fin es imfilter. Una imagen cualquiera es asignada a una variable A y se hace, por cierto, esa lectura mediante un comando que, si me permiten, voy a escribir aquí, que es imread. ¿Ya? Se hace A igual a imread de una imagen cualquiera que se escribe entre comillas, imagen.jpg. ¿Ok? Entonces, esa imagen queda asignada a una variable que es una matriz de intensidades. Se define una ventana, en este caso con la variable h, y se definen los coeficientes. Esta ventana podemos definirla con la sintaxis del lenguaje M de MATLAB para hacer los scripts sencillos, ¿no? Una matriz, y se coloca cada una de los elementos pertenecientes a una fila, tal como estamos viendo, 8, 1, 6 separados, y se le pone punto y coma y se define la siguiente fila, y así sucesivamente. Pero una vez definidas las dos variables involucradas, la imagen original y la ventana deslizante, se hace una convolución o el barrido de la ventana deslizante H sobre la original con el comando imfilter de esta manera. El resultado es que MATLAB barre ciertamente a la ventana por toda la imagen original, modifica todos los píxeles intermedios, excepto los de afuera, aunque lo hace de una forma particular. No comienza por la esquina superior izquierda, sino por la esquina superior derecha, y hace una especie de rebatimiento en el eje X y en el eje Y de estos coeficientes. Entonces, este 2, por ejemplo, lo aplica sobre este píxel, este 9 sobre este 4 sobre este. Estos tres factores de ponderación lo aplica acá abajo, y además invertidos, primero el 6, después el 1 y después el 8, 6, 1 y 8, como aquí pueden observar. Y después que hace eso, barre la ventana hacia la izquierda. Al final barre por todas las columnas, todas las filas, el resultado es el mismo. Solo que al aplicar el producto de esto por las intensidades se obtendrían valores muy grandes, por lo que imfilter no solamente hace eso, sino que el resultado de esta suma de productos lo divide entre el número de píxeles involucrados por vez, que son 9, el tamaño de la ventana, entre 9. ¿Ya? Y eso es lo que reemplaza al píxel central, en este caso el 14, ¿no? Eso equivale
a un proceso de filtrado como se conoce en el dominio espacial, porque hay otro proceso de filtrado en imágenes digitales en el dominio frecuencial, que no abarca el curso de estas 4 presentaciones, sino que es tema posterior perfectamente al alcance de quien se está iniciando en procesamiento digital de imágenes con este tópico, ¿no? Con estos seminarios. El filtrado espacial dice, es una herramienta para el realce de imágenes basado en el uso de ventanas deslizantes. Cuando se dice esto, se entiende que la aplicación de filtros espaciales y el uso de ventanas deslizantes equivale a realce de imágenes. Es preprocesamiento porque no cambia la información contenida en la imagen, la presenta de otro modo. Así coincide la mayoría de autores en la literatura especializada. Sin embargo, en algunos casos específicos, el cambio es tan dramático que yo en lo particular y algunos autores coincidimos en que más que un realce es un procesamiento propiamente dicho. Y en el tema de la aplicación de filtros, pues debe partirse del punto de qué es lo que se está filtrando. Se filtran frecuencias y se filtran bajas, altas, o se pasan unas cantidades específicas de frecuencias, por lo que necesitamos tener suficientemente claro qué son las frecuencias bajas o altas dentro de una imagen digital en el dominio espacial. En el caso de frecuencias bajas en el dominio espacial, se habla de cambios leves de intensidad por unidad de distancia, y frecuencias altas, cambios notables de intensidad por unidad de distancia. De inmediato les mostraré imágenes con bajas frecuencias. Son imágenes con grises moderados o bien que son completamente negras o completamente blancas, pero de un píxel al vecino, al adyacente, no hay cambios significativos de la intensidad. Es más o menos uniforme. Allí hay bajas frecuencias en el dominio espacial. Y vamos a presentarles las ventanas deslizantes que corresponden a filtros de bajas frecuencias. Ahí tenemos al filtro de promedio, al filtro gaussiano, y con otro tipo de filtros, en este caso no lineales, algunos que se apoyan en conceptos estadísticos como lo son la mediana, la moda, la popularidad. Pues el primero que les muestro es el filtro pasa-baja de promedio. ¿Qué particularidad tiene? Que todos los coeficientes son 1. Entonces, cuando se aplica un filtro como este, simplemente equivale a la suma de las intensidades de los píxeles involucrados, que se divide entre el número de píxeles trabajados, que son 9. Entonces, es un promedio de intensidades, de las 9 intensidades de los píxeles estudiados. Si es una ventana de tamaño mayor, como pudiera ser una de 7×7, entonces en el de promedio, igual todos los factores de ponderación son 1, se promedian las intensidades de 49 píxeles que son los involucrados. Se suman 49 intensidades y se divide entre 49. Un tipo de filtro de promedio parecido, pero con una distribución distinta, perdón, me adelanté un poquito, es el filtro de disco. En MATLAB se define un filtro de promedio, ya sea como el que vimos generalmente o como el de disco, con el comando fspecial. Entonces, en el caso del filtro de disco, el comando fspecial tiene como argumentos dis, entre comillas simple, y 3 para definir el radio del círculo. ¿Cómo se entiende esto? La ventana que se genera para la variable h es que a partir del píxel central tenemos una distribución de 3 píxeles por arriba, 3 por debajo, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 3 en las diagonales. Entonces aquí tenemos dibujado un círculo donde los factores de ponderación son el mismo 0.0354 para la zona de mayor densidad, la zona central del círculo, pero que va variando hacia menor, va disminuyendo, siendo 0 en las esquinas, por lo que aquí tenemos el 0, ¿verdad? Un factor de ponderación que anula toda intensidad.
¿ok? Y hay una especie de distribución circular en cuanto a la forma en que se modifican los factores de ponderación, dejando por fuera las esquinas por cero. Mientras que si el mismo comando fspecial colocamos como primer parámetro average, entre comillas simple, estaremos definiendo un filtro de promedio, donde el tamaño de la ventana se indica acá. La ventana es 7 por 7 y el promedio que se aplica es, bueno, 1 entre 49, que es 0.0204. Es como que si todos valieran 1, al final sumamos y dividimos entre 49, lo que equivale a multiplicar cada intensidad por 0.0204, que es 1 entre 49. ¿Esto es para qué? Para no tener, perdón, aquí hubo un fallo, me fui en la presentación, entonces voy al principio y voy a pasar rápidamente hasta alcanzar el punto que me interesa. Ajá. Disculpen, fue un error de dedos. Ajá, me fui otra vez. Bueno, le quería decir que el uso del comando fspecial es para no tener que definir la ventana deslizante manualmente, elemento por elemento, sino que con fspecial, pues con una línea de script como esta, se define la ventana con sus coeficientes. Y con esta se define de esta manera, a modo de disco. Y aquí vemos lo que les decía de una imagen a la que se le aplican estos filtros. A la imagen original se le ha añadido en este caso un ruido blanco, gaussiano, decimos, ¿no? Y la hemos eh, embasurado de esta manera. E intentamos limpiar el ruido con filtros de promedio. En este caso un filtro de promedio con una ventana de 3x3, con una ventana de 7x7 y aquí con un filtro de disco de radio 7. Los resultados que tenemos aquí no son aceptables, porque resulta que si bien con el disco de radio 7 yo puedo decir que eliminé el ruido, también es cierto que eliminé mucha información de la imagen. ¿Y por qué hice eso? Porque este filtro está eliminando un ruido que tiene una frecuencia similar a frecuencias que son propias de la imagen. Entonces, si es un filtro pasa bajas y esta imagen tiene muchas frecuencias altas, porque eh, quizás en la zona del sombrero, por ejemplo, hay por unidad de distancia cambios leves de intensidad, pero en el cabello hay muchas variaciones de tono y eso pues prácticamente lo borro, lo difumino tanto que eliminando el ruido elimino información de la imagen. Habría que escoger un filtro apropiado para la naturaleza de las frecuencias presentes en la imagen y que con el filtrado no se elimine información de la misma. Con un filtro de 3x3 se suaviza, ¿verdad? Un poco el ruido, con el de 7x7 también, pero comienza a desvirtuar la información presentada porque se difumina demasiado. Aquí tenemos otro tipo de ruido, llamado salt and pepper, sal y pimienta en la literatura especializada, y que corresponde a la salpicadura de puntos blancos y puntos negros sobre la imagen original. Esos puntos blancos y puntos negros son píxeles o grupos de píxeles con intensidades 255 los blancos y 0 los negros. Entonces, cuando aplico, eso es un ruido de alta frecuencia. Cuando le aplico pasabajos, pues los elimino. Aquí está un filtro de promedio de 3x3, lo elimino. Y aquí uno de 7x7 también elimino el ruido. Pero al eliminar un ruido que tiene componentes de alta frecuencia, elimino las altas frecuencias presentes en la imagen y pasa a este resultado no deseable. Y cuando aplico un filtro gaussiano, que se define con fspecial, pero con argumentos distintos a average
o disk, y habrá que hacer un help dentro de la toolbox de procesamiento de imágenes de MATLAB para buscar cómo aplicar el filtro gaussiano. Se define una ventana deslizante que prácticamente pues hace mella, no hace mella, perdón, no hace nada sobre el ruido, y uno tan grande con una ventana de 7x7 prácticamente deja el ruido sin mayores cambios y tampoco le hace nada a la imagen. Entonces, ¿para qué traigo estos ejemplos? ¿Para mostrar filtrados que no sirven? No, para mostrar el hecho de que es necesario conocer la naturaleza del ruido para aplicar el filtro correcto y también entender el tipo de frecuencias presentes en la imagen. Entonces, para que quede suficientemente claro, aquí en la imagen original sin ruido trazamos una línea que pasa por los ojos y esa línea tiene esta distribución de intensidades. ¿Okay? Observamos que a lo largo de la línea hay píxeles bastante oscuros, intensidades bajitas. Los píxeles oscuros, perdón, píxeles oscuros hay alrededor de 50, 75 píxeles claros. Aquí está, el eje de las ordenadas están las intensidades. Intensidades como 250 no hay. A pesar de que pasamos por la esclerótica que es blanca, pues no hay un píxel absolutamente blanco, como tampoco hay un píxel absolutamente negro, ¿ok? Con intensidad cero. Pero cuando pasamos la misma línea con la imagen salpicada de sal y pimienta, observamos que aquí hemos caído en 255, aquí hemos caído en cero. ¿Qué concluimos de este análisis? Que intensidades extremas como 255 y 0 no pertenecen a la imagen original y son introducidas por ruido, por el ruido de sal y pimienta. La forma de esta curva y de esta es similar, solo que aquella que corresponde a la imagen con ruido tiene picos extremos. El objetivo de aplicar un filtro es eliminar esos picos, sin deformar significativamente la línea que correspondería a la imagen original. Entonces veamos lo que pasa cuando aplico filtros de 3x3, 7x7 de promedio, un filtro gaussiano de 7x7 o disco de radio 3, que son los que hemos venido utilizando. La curva de la imagen con ruido se traduce a esto. En este caso se ha suavizado, aquí se suaviza todavía más, aquí no se suaviza tanto, pues el filtro gaussiano no sirve, siguen apareciendo picos, y el filtro de disco de radio 3 la suaviza tanto, elimina tanto los picos que, bueno, difumina a la imagen. Eso es explorando la misma línea que pasa en los mismos lugares por los 4 resultados, ¿no? ¿Qué necesitamos en una imagen como esa? Un filtro no lineal, filtros de ordenamiento. En este caso, el principio de los filtros es analizar las intensidades involucradas en el tamaño de la ventana y ordenarlas de acuerdo a su valor digital. Y después se aplica un criterio, un parámetro estadístico para filtrar. Por ejemplo, el filtro de mediana. Si estas son las intensidades a estudiar o a modificar con una ventana de 3x3, esas intensidades las ordenamos de menor a mayor, comenzando por el 74, siguiendo por el 78 y terminando por el 120, que coincidentemente es la del píxel central. A esta distribución de intensidades le aplicamos el concepto estadístico de la mediana, que es el valor de la muestra que la divide en partes iguales. Hay igual cantidad de píxeles por encima de este valor y por debajo de este valor. Este valor, 85, se considera, es la mediana, como el que mejor representa estas intensidades. Y por tanto se reemplaza el valor central de 120 por 85. ¿Qué tiene esto de meritorio? Vean, se aplica con el comando metfield2, también con ord field se puede aplicar filtro de ordenamiento. Si esta es la imagen con el ruido de sal y pimienta exageradísimo,
una humilde ventana de 3x3 que aplique el concepto de la mediana, vean cómo elimina el ruido de sal y pimienta casi completamente. Si la ventana es más grande de 7x7, el ruido es absolutamente eliminado, aunque ya comienza a modificarse sustantivamente información que es propia de la imagen. ¿Por qué este éxito tan dramático? Bueno, porque, como les había dicho, un punto blanco es equivalente a varios píxeles reunidos con intensidades extremas de 255. Y un punto negro es un píxel o varios píxeles reunidos con intensidades extremas 0, que no pertenecen a la imagen original. Cuando los ordenamos de esta forma, ¿ya? Los 255 quedan por acá, apiñados, quizás 3 valores con 255, quizás 3 valores con 0 por acá. Esos no pertenecen a las frecuencias de la imagen original, pero el que está en el centro sí. Entonces, este grupo de píxeles pasa a ser representado por algo que es propio de la imagen. Y para que sobreviva un punto blanco, un punto negro, es porque en esta distribución de 9 píxeles caí con 9 intensidades negras, 9 0, o 9 intensidades blancas, 255. Entonces la mediana es un 255. Pero si eso ocurre con 9 valores, no ocurrirá con 49 en una ventana de 7x7. Por eso el éxito del filtro de ordenamiento. No sirve entonces un filtro pasabajas lineal, pero sí sirve un filtro pasabajas no lineal, como el de la mediana para el ruido de sal y pimienta. Si ahora reconocen una imagen con ruido de sal y pimienta, sabrán que se filtra rápidamente y de buena manera con un filtro de ventana deslizante pequeña que sea la mediana. Hay algunas variantes donde se aplica la distribución, el ordenamiento, no sobre todos los píxeles involucrados en la ventana, sino los que están dispuestos en una cruz o en una X, o bien en la combinación de una cruz y una X, si el tamaño de la ventana lo permite. ¿Qué se hace con eso? Se pone bajo estudio, en este caso no a 9 píxeles, sino a 5 nada más. Y en este caso, no, esta es una de 5x5, no a los 25, sino que se dejan por fuera 2, 4, 6, 8 píxeles. ¿Ok? Entonces, al estudiar una cantidad inferior de píxeles, el algoritmo se aplica en forma recursiva más rápidamente. Se habla entonces de un filtro híbrido donde el concepto de la mediana se usa sobre no los 9 píxeles de la muestra completa, sino los que están dispuestos en X, los que están dispuestos en cruz, y se obtienen resultados semejantes. Si esta es la imagen con ruido, esta es la aplicación de filtro de mediana con una ventana de 3x3. Aquí está lo que resulta al aplicar la mediana con un filtro híbrido, posiblemente en cruz, ¿ok? En una de 3x3 y sin una de 5x5 que utiliza la X y la cruz. ¿Y cuánta diferencia hay entre este resultado y este resultado? Mínima. Realmente mínima, es comparable. Sin embargo, esta imagen se obtiene más rápidamente de lo que se obtiene esta, porque se está haciendo una iteración en el estudio de píxeles sobre una cantidad de píxeles menor a la que se estudia en este caso. Otros filtros de ordenamiento son los que utilizan conceptos estadísticos distintos de la mediana, como es el de la moda, este es el filtro de popularidad. Entre los parámetros ordenados se escoge como representante de la muestra no al que parte a la distribución en 2, que es la mediana, sino al que más se repite. Para el ejemplo que hemos venido desarrollando por atrás, ¿ya? El filtro de popularidad no utilizaría, bueno, podría utilizar el 85, pero también podría utilizar el 80 como valor representativo, porque esa es la moda. Entonces, ¿qué valor representa mejor a esta cantidad de intensidades? ¿La mediana, que está en la mitad, o la moda? Si el 80 se repitiera 3 veces, entonces el de popularidad diría que el 80 es una mejor representación que el 85, aunque la mediana siga siendo 85. Lo cierto es que el promedio no siempre es la mejor representación de un grupo, y esto es lo que
subyace detrás de la aplicación de estos filtros de ordenamiento. El olímpico hace un procedimiento semejante, pero elimina los valores extremos, el máximo y el mínimo, los que están en los extremos de las intensidades ordenadas, y promedia los restantes. Y así se genera el nuevo píxel. Tal como se aplica la evaluación en la disciplina de clavados olímpicos, se elimina la máxima puntuación, se elimina la mínima y se promedian las restantes. Así se hace con las intensidades involucradas al aplicar el filtro olímpico, con la esperanza de que ese promedio sea justo, aplicado o utilizado sobre intensidades que son de la imagen y que descarte extremos, máximo y mínimo. Solo si el ruido no es muy intenso, pues el olímpico tendrá resultados semejantes al de la mediana o al de popularidad. Y cuando, perdón, con ratón me fui. Cuando se buscan otros fines, otros conceptos como el de la apertura o el cierre, escoge respectivamente el valor más alto de las intensidades, en el caso de filtro de apertura, y en el caso de cierre, que no está aquí colocado, el valor más bajo. Pero aquí la intención es otra que la de eliminar ruido. Simplemente estoy citándolos como filtros de ordenamiento. Aquí una imagen que tiene frecuencias altas, grandes, muchos cambios de intensidad por unidad de distancia. He aquí visible y patente el concepto de alta frecuencia, aunque en el anterior teníamos también, quizás no tan visible, pero ahí estaban. Aquí esta imagen que está plagada de alta frecuencia. Si yo aquí aplico un filtro pasabajas, pues lo más probable es que obtenga como resultado un manchón negro donde elimine mucha información de la imagen. Se aplican aquí filtros diferentes y los más utilizados son el llamado laplaciano, aquí en dos configuraciones distintas. Esta es la que les mostré en la imagen inicial de las guacamayas con las que obtuvimos el contorno, aquí con otros coeficientes, y aquí los mismos coeficientes de la segunda opción, pero cambiados los signos. Entonces se le da gran ponderación al píxel central con un signo distinto al de los demás, y ponderaciones igualitarias, o aquí como si estuviese trabajando nada más con la cruz, a los píxeles considerados para la distribución. Lo que se obtiene con esto es la detección de bordes o contornos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta imagen donde hay suerte de lajas, dentro de una laja cualquiera, consideremos esta que estoy señalando acá, pues de esta posición a esta posición los píxeles tienen la misma intensidad. Allí hay baja frecuencia, entonces el filtro pasa altas, que es el laplaciano, pues rechaza esta baja frecuencia y las convierte en negro. Pero cuando hablamos del contorno, la frontera de esta laja con esta otra, todos estos píxeles, por un lado, tienen vecinos claros y por otro lado, vecinos oscuros. Ellos son pertenecientes a la frontera. Entonces, en esta breve unidad de distancia hay alta frecuencia porque hay cambios de intensidad notables por unidad de distancia. Y como el filtro laplaciano es pasa altas, deja pasar esa alta frecuencia y eso aparece como una línea aquí blanca, el contorno. Y rechaza lo demás dejándolo como negro. Esa es la razón por la cual el laplaciano produce estos resultados. Detecta todo lo que es contorno, ahí pasa la información de la imagen, y todo lo que no es contorno, donde las intensidades cambian poco por unidad de distancia, lo rechaza y se convierte en negro. No es infalible. Por ejemplo, aquí yo puedo discriminar un cambio en las lajas. Aquí está, lo señalo, ¿verdad? Y el algoritmo apenas si lo nota. Es porque el cambio de intensidades no es muy patente acá, como tampoco lo es acá. Pero mi ojo al menos, espero que el de ustedes lo puede notar, lo puede discriminar. El algoritmo pues
no nota el cambio significativo de intensidad, a duras penas, una línea muy tenue es lo que aquí se observa. Esto aplicando el laplaciano de esta manera. Y cuando resultados como este, que son prácticamente binarios, todos 0 y los contornos 1, se mezclan con la imagen original, se obtienen resultados como el de la subimagen aquí debajo del original a la izquierda, ¿no? Donde la información original está allí presente, pero se añade una redefinición de los contornos. Claro que hay que jugar con ciertas operaciones lógicas y hasta aritméticas, combinando la imagen original con esta resultante de aplicar el laplaciano para obtener resultados como este. Y bueno, con esto culminamos la segunda presentación de preprocesamiento y queda la mesa servida para lo que es el estudio o la introducción al procesamiento propiamente dicho, que es el tema de morfología o segmentación. Hasta la próxima oportunidad.